Pero sí, generalmente nosotros la definición de alertar si hay un brote o no hay un brote muchas veces recae sobre los niveles más administrativos de tipo municipal, provincial o regional o provincial o nacional. Es muy poco frecuente que un establecimiento de salud solo salga a hacer una alerta epidemiológica porque por su nivel de incumbencia sobre la salud poblacional está más limitada. Generalmente tiene que hacer todo lo posible para informar toda la información recolectada para que otro nivel lo evalúe y defina si sale una alerta o no. Que es un poco lo que pasó con lo de la cocaína. No, con lo de la cocaína fue los medios, con lo de fentanilo, que fue la clínica aportó toda la información que recolectó y se definió sacar una alerta. Eso fue, pero no lo sacó la clínica, sino que fue resultado de una evaluación. Pero el alerta va de la mano, se prohíbe el uso de este medicamento y para que tenga fuerza de aplicación lo emitió el ente regulador. Nosotros en salud no tenemos ese poder de policía, eso lo tienen los entes reguladores que generalmente tienen esa responsabilidad. Que en el caso de la cocaína se prohibió ya la bolsa. Ah, bueno. Claro, es una gran medida de salud pública. Está muy acertada, que me hizo verme. Tenías una bolsa. Si compraste cocaína ahora no la consumas, porque puede ser la de esta tanda. Es como, y nosotros pusimos a disposición el CEPROTOX, que es el Centro Provincial de Intoxicaciones, que es el que atiende en forma telefónica todas las sospechas de intoxicaciones de la provincia, y llamaban muchos consumidores habituales de cocaína para preguntar si lo que estaba sintiendo podía ser cocaína adulterada o era el efecto habitual, y era no, es el efecto habitual, que si no, quédate tranquilo, bueno, si presentás esto. Es maravillosa. Sí. Es otra heroína. No, y aparte con traer al director de ese proyecto. Porque es otra heroína del Suchero. Fue muy gracioso porque cuando nosotros nos enteramos de lo de la cocaína a través de los medios, vieron que muchas veces los problemas de salud te los advierten los medios. Sí, no sé si fue Crónica en particular, pero ha estado cerca. Sí. Y a nosotros... Crónica, decía mi abuela. Pues Crónica sale pero bueno, nos empezamos a ver que entraban fallecidos, entonces llamamos y dijimos, che, están interviniendo en este problema, y nos dijeron, sí, seguridad ya está interviniendo, porque estaba vinculado al narcotráfico y demás. Y fue ahí como... todos en el mismo municipio. Eran todos de una... municipio? Era una zona intermunicipal, pero era una zona. Era un barrio con muchos vínculos con otros municipios y muchos hospitales aledaños, sí, me acuerdo, incluyendo Ciudad de Buenos Aires. Y cuando nos dijeron, no, ya está seguridad interviniendo, fue, no, es un problema de salud pública, hay gente muerta, hay gente severa, no es un problema de seguridad. El problema de seguridad también, pero primero es problema de salud pública, tenemos que sacar una alerta epidemiológica. Y fue muy gracioso porque yo lo tiré así, tenemos que sacar una alerta epidemiológica, porque eso es cuando hay una situación así, hay que sacar una alerta epidemiológica, porque tenés que preparar a todo el sistema de salud rápidamente para contener la situación. Eso es lo que como les decía anteriormente, el éxito de controlar un brote es que todos actuemos en forma coordinada rápidamente. Para eso se hace una alerta, para que nos pongamos de acuerdo rápido no se puede hacer negociaciones, sino que nos tenemos que rápidamente alinear. Y nos dijeron algo así, tienen 20 minutos para sacarla. Porque quiere salir, porque ya estaba la conferencia de prensa, porque no sé qué, bueno. Y ahí fue la heroína de CEPROTOX, tenemos que armar la definición de caso, cómo sospecha la gente de que está atravesando esto. Y yo le conseguí los números de teléfono de los jefes de emergencias donde estaban ocurriendo los casos para que los llamen uno a uno. ¿Qué síntomas es el más frecuente? ¿Qué tienen? Hicimos una tabla, bueno, tienen estos síntomas más frecuentes, definición de casos, sale el alerta. Y sale la alerta no solamente con una definición de caso armada por teléfono, por esta persona del CEPROTOX,
sino que también va con una indicación para el personal de salud que utilicen el antídoto en dosis altas, que eso tiene un potencial tóxico. Por eso el alerta no solamente tenía como objetivo evitar que hubiera más muertos por esta causa, sino darle el amparo normativo para el personal de salud para que tome una medida que no es habitual, que es aplicar la naloxona en dosis antídoto que está por encima. Se acabó la naloxona, hubo que salir a comprar porque se agotó, pero no hubo más muertos ni acá ni en otras provincias. Pero las primeras horas, no dormimos, estábamos así, ¿a cuánto le pasaste naloxona? Se revirtieron, mejoraron, listo. Entonces, apoya la hipótesis. No había tiempo para poner a prueba la hipótesis, había que actuar porque era severo, porque había muchos muertos, porque el evento era sumamente agudo, no había espacio para una investigación en terreno, había que tomar la decisión de salud pública de nivel poblacional y correr el riesgo. Y si salía mal, el riesgo lo corríamos lo que tomamos la decisión, que para eso básicamente estamos en el lugar que estamos. Por suerte salió bien, no todos estuvieron de acuerdo con ese abordaje y se contuvo el brote. No hubo más muertos. Hubo otros intoxicados, no hubo más muertos. Todos los que se identificaron recibieron su naloxona y ahora hay naloxona en muchos lugares, en una diversidad de lugares donde antes no había, porque no era un... Exacto. Pero bueno, un aprendizaje que nos sirvió para... A partir de ahí tuvimos otras alertas de otras sustancias circulando en la comunidad, había sobre todo las drogas sintéticas, y el problema que está ocurriendo en forma más creciente en el sistema de salud, que la combinación de drogas es la intoxicación más habitual, ya no hay una presentación clínica característica donde puedas decir esta clínica se asocia a esta sustancia, porque hay varias sustancias en juego. Entonces ya son síndromes por combinaciones de sustancias y es muy difícil abordar porque algunas tienen antídoto, otras no, otras necesitan algún tipo de acompañamiento diferente. Entonces ahí está el desafío de la salud pública, que nunca nos va a sustituir la IA, pero necesitamos poder llegar mejor. Te pregunto, sí. ¿Hubo más casos que se repitió con o también tiraron la bolsita? No, nunca vamos a poder pedir eso. Sí, evidentemente sí. Porque no podríamos haber dicho, mira, no, sí, tenemos un montón de casos, todo se revierte, pero sigan apareciendo. Siguen apareciendo los casos, pero no se mueren. Pero eso es lo claro. La muerte. Exacto. Lo ponen, pero no todo. Sí, es que para mí fue una medida de salud pública. Sinceremos, sabemos que compran, no usen la que compraron hoy. Claro, yo apoyé desde el principio porque me parece que es la medida sanitaria adecuada, es reducción de daños. Ese es el marco teórico para estas intervenciones. Vos no podés apelar a un paradigma ¿cómo se dice? Punitivo en cuanto al consumo cuando hay riesgo de vida. Sí. Porque las personas no se drogan para morirse, se drogan para evadirse, lo que sea, no buscan el efecto muerte. Bueno, eso lo tenés que controlar. Nunca sabremos cuánto se debió a cada intervención. Lo que sí sabemos que se interrumpió. Después lo que persistía era así casos aislados, hubo unos casos aislados en Santa Fe, pero no fue con la misma magnitud con la que empezó. 20 muertos en 3 días, una cosa sí. Sí, en un día, la mayoría fue de las primeras horas, pero sí, tuvimos muchos muertos en forma simultánea en pocas horas, y en varios hospitales padecían el mismo problema en simultáneo y se hizo. Sí, con carfentanilo. Carfentanilo es un opioide sintético con una potencia superior al fentanilo que se utiliza en medicina. Lo malo es que no había método diagnóstico que lo detecte. Ahí está otra vez que nosotros indicamos la aplicación del antídoto, la naloxona, sin saber con certeza cuál era el contaminante. Y aparte de la prueba terapéutica. Claro, teníamos la prueba terapéutica y teníamos la clínica.
Sí. Y el porcino, imagino que más, porque van a cortarla con algo tan caro que iba a cortarla con polvo, con talco, con... Sí, ahí es como, no lo sabemos porque ahí ya es terreno de seguridad. Nosotros decimos, ¿cuál es nuestro terreno? Es que dejar que la gente se enferme, se muera, y si llegan al servicio de salud, que el servicio de salud esté preparado. Para eso tenemos que alertar y tenemos que darle los recursos y tenemos que tener un sistema de información para monitorear. Ahí el sistema de vigilancia cumplió su rol. Pero como rosa con el rol del Ministerio de Seguridad, hay partes que nosotros no se nos escapan, pero sí lo que contribuimos es para identificar a los fines sanitarios, nosotros queremos conocer la fuente de contagio, la fuente de exposición en este caso. Es si llega una persona con estos síntomas y tiene lo que consumió, presérvenlo, porque a nosotros nos sirve de prueba para la salud. Para la justicia tiene otras exigencias, que es la cadena de custodia, corroborar que esa muestra o que esa prueba lo aportó ese paciente, que está relacionado, porque también hay adulteración de pruebas, también puede pasar que se le quiera adulterar las personas involucradas. Entonces hay una serie de exigencias que tienen que ver con la cadena de custodia, que por ahí salud no tiene tan ensayado, pero por ejemplo, dimos la orden, si traen la sustancia que consumieron, preserven las muestras, y las muestras fueron fue la policía a custodiar las muestras, relacionando con cada paciente para vincular esos pacientes, y muestras de orina y todo rotulado con cadena de custodia, para poder investigar a posteriori. Y de esa investigación llevó varios meses porque no teníamos los métodos diagnósticos preparados para ya en la gente, por más que sabíamos en la familia a la que pertenecía. Dentro de la familia hay un montón de posibles moléculas y llegamos a la del carfentanilo por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Sí, Y nos dijeron que veían carfentanilo en los aparatos de medición, tuvieron que hacer una limpieza en profundidad porque seguía apareciendo el carfentanilo, porque en el aparato de medición lo contaminó completamente. Sí, se hizo un documental, Pablo, posterior a esto, que yo no hace mucho que lo vi, que hablaban estaban haciendo como una combinación de drogas para que pegara más, y parece que la dosis era muy alta de carfentanilo. Que pasó con este grupo en particular, que tenían la idea de incorporarle algo más y se les fue la mano con la dosis. Sí, pero igual es... La dosis. Veterinario. Pero no era como acá en Argentina. No, Por eso, acá, Mucho más barato. es sintético. claro, No, y ahí entramos en el terreno de la hipótesis. una social, ¿cuánto poquito le tenían que poner de eso para que esto vendiera más y le pusieran más? No, pero también hay otras cuestiones que atraviesan, que ahí ya es un campo de la sociología, de la antropología, que las reglas en esos territorios donde se manejan estos lenguajes que nosotros no estamos acostumbrados, las disputas de territorio también tienen una dimensión que ver. Y otra hipótesis que se barajaba es que un grupo que quería imponerse en un determinado territorio tenía que acabar con el otro grupo, y era una forma premeditada de hacerlo. Son todas hipótesis. No sé si algún día lo sabremos. Lo único que nosotros del lado de salud que sabemos es que cuando se identificó, el sistema de salud respondió, se organizó, se pudo alertar con toda la incertidumbre que eso acarrea, pero se resolvió. Pero es un ejemplo de cómo la epidemiología también tiene ese entrenamiento para trabajar en la incertidumbre, que es la investigación de brotes, cómo se investigan los brotes. Y la investigación de los brotes tiene como objetivo investigar la causa, investigar el modo de transmisión, investigar los grupos afectados y las estrategias de mitigación. Un poco, si viéramos para este caso puntual de la cocaína contaminada,
¿cómo era? Cada uno de esos puntos se fueron cumpliendo, algunos totalmente y otros parcialmente, porque las hipótesis, algunas no las podemos comprobar completamente. Pero empezamos por decir qué es un brote. Algo decías vos, Eli, de que es un brote cuando estamos por encima de lo esperado. Esa es una definición de brote. Para eso necesitamos datos. Para decir que estamos por encima de lo esperado tenemos que tener una comparación de con qué. Necesitamos la línea basal. Para eso hacemos vigilancia epidemiológica, para tener línea basal de todos los problemas de salud que tienen potencial epidémico. Diarrea, neumonía, aunque tengamos solo el número de las personas que atraviesan en este momento, por ejemplo, Coqueluche. Coqueluche es un evento que se vigila persona a persona todos los años, pero este año pegó el salto, hizo así la curva. Estamos en brote, está por encima de lo esperado. Algunas enfermedades tienen inclusive cuantificado cuánto es lo por encima de lo esperado, que empieza ya a llamarse brote. Cuando está 3 veces por encima de lo esperado, cuando ese encima de lo esperado se extiende por determinado tiempo, o cuando un solo caso ya amerita definirlo por encima de lo esperado. Pero para eso necesitamos una línea basal. ¿Qué pasa si no tenemos línea basal? Como la cocaína contaminada, no teníamos línea basal. O el COVID. O el COVID. ¿Es un brote o no es un brote? Y es un brote, no queda duda. Pero ahí entonces empiezan a correr acá otro ejemplo de toda la explicación, pero Me encantan los corredores genéticos. Sí. Para lo que tengo que hablar de enfermedades que tienen un potencial mortal. no. Puede ser de una enfermedad que no tiene muerte directamente, pero tiene una otra. Volvemos al atrás. Acá en la definición de brote es la ocurrencia de un evento, salud o enfermedad más de lo esperado o de la ocurrencia habitual para un lugar y tiempo en particular. Nunca se menciona la severidad, solamente a su frecuencia, para un tiempo y lugar determinado. La severidad puede o no estar presente. Aumenta. Lo que define la severidad es la velocidad con la que tenés que definir si es un brote o no es un brote y qué vas a hacer cuando lo encuentres. Porque, por ejemplo, vos tenés un brote de... hace poco tuvimos muchos casos de escabiosis en un establecimiento de salud. Es un brote. Porque es muy contagioso, se transmite de persona a persona a través de fomites, y está por encima de lo esperado. Pero no causa mortalidad, no aumenta la severidad, genera malestar, hay tratamientos, hay medidas conocidas y rápidamente identificables del agente patógeno, pero es un brote a pesar de que es relativamente fácil intervenir y controlarlo. Entonces vos decís, che, saco una alerta por esto, no, es algo muy local, lo resuelvo, hago las medidas de acción y fin, no amerita ni siquiera un alertar al sistema de salud, está pasando esto, fíjense si está pasando en otros lugares. El brote te lo define si se sale de la regla, de lo habitual para el lugar donde estás. Es más fácil saberlo si ya tenés un comportamiento identificado que te permite comparar con un basal. Si no te permite comparar con un basal porque vos no lo tenías identificado, ahí puedes entrar en la duda, che, ¿qué pasó que ahora lo detecto y antes no lo detectaba? ¿Será que ahora tengo algo nuevo? ¿Será que tengo a alguien que lo está diagnosticando, que es nuevo en el equipo y empezó a diagnosticar algo que nadie más veía? ¿Será que se incorporó un método diagnóstico y que ahora se mide y antes no se medía? ¿Será que ahora tenemos más gente y ahora registran y antes no registraban? Que también puede pasar, que son lo que llamamos los artefactos del sistema de vigilancia, que es que la frecuencia se modifica porque se modificaron la forma en que se trabaja y no porque se modificó la enfermedad en la población. Entonces, esos artefactos de la vigilancia también, por eso nosotros también podemos
definir, cuando no estamos seguros, pero algo raro está pasando, que hay una sospecha de brote. El brote también se sospecha, no es que solamente actuamos sobre brotes ya diagnosticados, identificados, sino que también actuamos y nos organizamos ante una sospecha de brote. Esta es, no sé si lo conocen, los corredores endémicos, que son para eventos frecuentes de alta incidencia, que te permite ver, te permite ver a partir de los datos, en este caso semanales, su ocurrencia habitual. Generalmente se construye con los 5 años anteriores para tener la definición de estas áreas. Es un gráfico de áreas que es coloreado siguiendo las reglas del semáforo, y en la línea negra están los casos del año en curso. Y depende de qué áreas tocan, vos podés decir si están en brote, no están en brote. Y esos son como las formas de definir brote más estandarizada, y en donde tenemos una línea basal, y es como nuestro insumo para la vigilancia más habitual. Muchas veces miramos los corredores y decimos están en brote, no están en brote, este lugar está en brote, como que es un instrumento de identificación de brotes, y que se usa sobre todo en las infecciones respiratorias, que son las que tienen este volumen. También en las diarreas, pero sobre todo en las respiratorias. Pero después, cuando son eventos poco frecuentes, apelamos muchas veces al índice epidémico, que es el número que es para patologías poco frecuentes, donde ponemos cuántos casos son los que observamos y cuántos casos esperamos según nuestra serie histórica. ¿Cuántos casos, por ejemplo, hantavirus es un evento poco frecuente, no tenemos muchos casos al año, pero nosotros todos los años tenemos para esta altura del año 4 o 5 casos. Estamos teniendo alrededor de 15, 17 casos. ¿Estamos en brote o no estamos en brote? Depende del basal. Depende del basal. Y depende de desagregar esa cantidad de casos. Si los casos ocurrieron todos separados en el tiempo. Claro, si están en la localidad y ocurrieron pocas semanas, no queda duda. Pero si son casos aislados, si ocurrieron, la mitad ocurrieron en marzo y ahora están ocurriendo, bueno, el brote ocurrió, pero ya lo estoy identificando tardíamente una situación. Pero el índice epidémico te permite identificar brotes para patologías que son poco frecuentes, porque solamente calcula, hace una razón entre los casos detectados con los esperados, que se obtienen a partir de la mediana de la frecuencia de los años. También otro brote que puede tener casos que no estén por encima del esperado, cuando hay una fuente común clara para todos los casos que los vincule. Cuando hay, por ejemplo, un brote de botulismo alimentario sobre todo, vos tenés una clara fuente que está en el alimento, que está contaminado, que provoca la intoxicación en varios miembros de una familia. No te altera la estadística del municipio ni la estadística provincial, pero hay una fuente común, hay personas afectadas, hay una medida de salud pública que hacer, es un brote. Esa es otra forma de definir brote. Y la otra es la aparición de un caso o pocos casos de un evento que no es considerado endémico en un área. Por ejemplo, rabia, fiebre amarilla, difteria, sarampión. Un caso es un brote, porque no hay casos esperados ahí. El esperado es 0. Entonces, un caso es un brote. Entonces, caso de rabia, alerta. Caso de sarampión, alerta. Caso de difteria, alerta. Porque no esperamos tener eso y algo pasó que de golpe tenemos casos que no deberíamos tener. Así que hay muchas formas de definir brote. A veces no se cumplen, pero seguimos con la sospecha, se sospecha el brote mientras seguimos investigando. El primer paso siempre es verificar ese brote. El primer paso es, yo hago la alerta inicial, tomo las primeras conductas y vuelvo a revisar lo que me hizo pensar que tenía un brote, porque puedo
revisar mejor los números, tener mejor información. Entonces, el primer paso es buena práctica, identificando un brote, pero también es verificando el brote. Si yo ya lo comuniqué, si yo ya salté la alerta, es verificar el brote. No sé si se acuerdan de las achuras de Berazategui. Ese fue tendencia en Twitter. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Las achuras de Berazategui fue un brote que era, ¿cómo era? Eran de las carnicerías. Ahí le dimos intervención a las bromatologías para investigar. Sí. Porque el vínculo entre salud y bromatología es que nosotros identificamos, cuando hay un brote por enfermedades transmitidas por alimentos, es que identificamos los casos enfermos a través de los servicios de salud. Se sospecha que la fuente de contagio es un alimento, sobre todo en este caso era un alimento cárnico, y se da aviso de bromatología. Bromatología investiga de ahí para atrás ese alimento, cuál es su proveedor, cuál es su productor. Y va a la cadena para ver dónde pudo haber ¿Y ocurrido era intoxicación solamente o generaba alguna enfermedad? provocó la muerte de 2 personas. Ah. Por eso alertamos la sospecha de brote. Porque teníamos, creo que, no me acuerdo bien porque fue hace bastante, alrededor de 4 casos, todos tenían en común que habían adquirido carne, achuras en carnicerías de la zona y se había hallado en la mayoría de ellos salmonela. Ah. Y la salmonela puede ser un patógeno que provoca que puede tener una evolución grave, pero era raro porque no tiene esa letalidad, ¿viste? Cuando hablábamos de la letalidad en la enfermedad del 30%, la salmonela es una enfermedad que puede provocar una elevada letalidad, pero no la que habíamos visto, que era casi un 50%. Raro, pero había personas fallecidas, teníamos que alertar para que las personas se cuiden y eventualmente no consuman achuras o las cocinen adecuadamente, porque la salmonela es termosensible, manejando adecuadamente el alimento la puedes controlar. Entonces se sacó una alerta diciendo esto de que había una sospecha de brote y que las medidas de cuidado por ahora eran cocinen la carne, como era, no consuman alimentos semicrudos y bueno, y obviamente en carnicerías que estén adecuadamente supervisadas, porque no todas las carnicerías cumplen con la norma. Bueno, ahí sí, wow, ahí descubrimos un montón de cosas, pero ya era terreno de bromatología, por suerte. Sí, bromatología, sí. Sí, pero bueno, eso con bromatología tuvimos un lindo trabajo de campo porque ellos aprovecharon para estar cerca de algunos comerciantes que hasta desconocían la norma, entonces era como un momento de regularizar, porque cada intervención de salud pública se trata de mejorar las condiciones para que no vuelva a pasar lo mismo, porque si no, no es solamente, no tiene un carácter punitivo por eso. Y resulta que no era salmonela lo que habían tenido las personas, sino leptospirosis. Lo que provocó la muerte fue la leptospirosis, entonces tuvimos que sacar una nueva alerta, una actualización de la alerta, comunicando que la verdadera causa de la muerte había sido la leptospirosis. ¿Cuál había sido el mecanismo No, transmisión? sí, uno era un empleado en frigorífico, sí, pero generalmente... Rata al perro humano. Era así, es orina de animales infectados al ambiente. Y generalmente uno tiene contacto con los ambientes contaminados con orina de los animales y eso está facilitado cuando hay anegamientos, inundaciones y demás. Acá no había habido inundaciones, no había habido anegamientos, no se identificó bien. Sí. Yo por también También, ese también estuvimos. Pero ese no se cuida y Teresa trabaja haciendo maltrato. No, son malas las condiciones de vida.
No, por ejemplo, estuvimos buscando mucho por qué tuvimos 2 agentes patógenos en un grupo poblacional tan chico, y uno de esos agentes patógenos, que es la leptospirosis, se la llama en la bibliografía la gran simuladora, porque aparecen muchas enfermedades y muchas veces aparece combinada con muchas otras infecciones. Generalmente, cuando hay combinación de muchas infecciones en las personas, es porque viven en ambientes altamente contaminados. Está hablando de malas condiciones de vida. No es que estamos encontrando los perros verdes, de que solamente a nosotros nos pasa que hay salmonella y leptospirosis en la misma persona y esto aumenta la severidad del cuadro clínico y fallecen. Porque combinados, cada uno por separado tiene su letalidad. Combinados, y hay que ver si no tenían alguna otra condición de base, aumenta su riesgo de severidad. Pero es propio de ambientes altamente contaminados, que es hasta ahora la única explicación posible, porque no encontramos los posibles reservorios de la leptospirosis que hayan explicado ese contagio. O sea que le echamos la culpa a las achuras sin razón. Claro, no era O sea, había algo en esos alimentos que estaba combinado con la leptospirosis. Sí, pero sí es cierto que no había habido una manipulación segura de esos alimentos, porque la salmonela no tendría por qué estar ahí. Claro. La salmonela era un Estaba reflejo. presente, pero no era la causa. Exacto. Sí. Confundió, porque fue el primer hallazgo. Seguimos buscando y seguimos encontrando la leptospirosis, pero si nos quedamos con el primer hallazgo no íbamos a quedar con la salmonela. Pero esto que les decía, una enfermedad cuando es severa y cuando tiene una clínica inespecífica al principio, se sigue una secuencia diagnóstica, Claro. se empieza por una, pero en simultáneo se sigue estudiando por otra. Y a veces te sesga que el primer hallazgo es el más rápido, pero no es el que explica todo el cuadro. El cuadro final salió a la semana más o menos cuando se tuvo el resultado de la otra prueba de leptospirosis. Pero bueno, nosotros ya habíamos hecho la comunicación en torno a la salmonela, había ofertas de achuras, afectamos el mercado de la carne, porque sí, porque realmente, no sé, nos odiaron, pero realmente para bromatología su intervención dice que le sirvió para acercarse más a esos productores y en prolijar algunos procedimientos que no eran los adecuados. Se descubrieron muchas irregularidades. Se aprovechó. Tuvieron traído un problema futuro. Sí, si no era este, va a salir más adelante. Así que, pero si se hubieran hecho buenas prácticas de manejo de alimentos, no tendríamos que haber tenido ni salmonela. Claro. Entonces, realmente había algo para hacer, pero no explicaba la severidad. Pero bueno, ahí era una de las condiciones de identificar adecuadamente un brote. Hay que revisar los datos de vigilancia, hay que revisar los reportes médicos sobre los diagnósticos inusuales a estos casos que padecieron. Volvimos a la historia clínica, volvimos a reinterrogar a todas las personas que lo asistieron para ver si se le escapó algo en el interrogatorio para seguir buscando agentes. Los reportes de la población, ver si hay de la población hay una información que no se identifica a través de los servicios de salud, para identificar a ver qué está pasando, levantar de los medios, que es lo que nos pasó de la cocaína, o cuando aparece una enfermedad poco común, o cuando es una enfermedad muy frecuente con una presentación poco común, que fue un poco lo que nos pasó con la salmonela. Las diarreas por salmonela son relativamente frecuentes, la presentación severa no era lo más frecuente, y eso es lo que nos confundió a la hora de definir el brote. ¿Por qué investigar el brote? ¿Se imaginan? Lo venimos diciendo. Lo que te va a decir un epidemiólogo de carrera es para cortar la cadena de transmisión. Esa es la única. Si vos decís el examen, ¿para qué investigar un brote? Para cortar la cadena de transmisión. 10 cenas de falla. No, porque podés contestarle muchas cosas, pero uno busca cortar la cadena de transmisión cuando es una transmisible. Eso te iba a decir, cuando es una transmisible. Sí, el factor de exposición, pero su finalidad última para investigar un brote es frenarlo, a como sea. No es un fin investigativo. Eso lo diferencia de la investigación académica tradicional, que el fin último es publicarlo, y a veces los tiempos de publicación son largos y demás.
acá le está pasando algo a la población y tenés que investigar y actuar y a veces con datos insuficientes. Se aprovecha el método de investigación de la academia, pero no los tiempos. Se aplican aceleradamente y se toman decisiones con información incompleta. Esa es la diferencia con el método de investigación habitual. En la investigación de brote siempre trabajas con una incertidumbre y a veces eso te hace pecar de desprolijo porque tenés que tomar decisiones sin toda la bibliografía leída. ¿Qué? No, porque tenés un entrenamiento para hacer eso. Es con método. Porque además tus decisiones tienen consecuencias. Le pifiás, por ejemplo, esto de las achuras afectó a los comerciantes de la zona. Entonces, la verdad que tiene consecuencias. No, El costo-beneficio. La palabra sería con un mayor grado de incertidumbre. Exacto. Claro. Nada está despojado de algún tipo de consecuencia. Por eso uno tiene que medir, por eso, pero hay que tener método para hacerse cargo del riesgo que uno corre. Como todos los que estamos en salud, uno corre algún riesgo, pero para eso se formó, para tomar decisiones, para decidir sobre la salud de las personas, es parte de nuestra expertise profesional y eso también es parte de la epidemiología. ¿Cómo? Bueno, la IA no sé cómo nos va a ayudar con esto, pero porque se investiga un brote para prevenir y controlar la enfermedad, para caracterizar el problema de salud pública, para conducir una investigación y responder preguntas científicas, para capacitar al personal de salud en los métodos. Y acá está la principal razón por la que se investiga un brote, es que las fuentes o fuentes de infección pueden continuar y es necesario cortar la cadena de transmisión. Pero también puede tratarse de la aparición de un agente nuevo, de un cambio en la virulencia de un agente conocido, por eso les decía, una enfermedad común que empieza a tener un comportamiento clínico diferente, o un artefacto provocado por los cambios en la práctica de atención o introducción de nuevos métodos diagnósticos. Y acá, esta en epidemiología es la tradicional cadena de transmisión que tratamos de cortar. Para poder cortarla tenemos que conocerla. Y en la cadena de transmisión tenemos un agente, tenemos un reservorio, un mecanismo de transmisión, un huésped, una puerta de salida, una puerta de entrada. Y eso, cuando nosotros investigamos un brote y empezamos a sospechar a un agente, lo primero que tenemos que repasar es cómo es su cadena de transmisión. Que a veces los que estudiamos medicina es lo último que estudiamos. Siempre estudiamos la clínica, los síntomas, cómo se diagnostica, pero a veces queda en un segundo plano cómo se transmite, cuál es su periodo de incubación, cuál es su periodo de contagio, todos esos elementos que hacen a la cadena de transmisión y que en el momento de un brote son protagónicos. Para poder intervenir tenés que saber cuánto tiempo para atrás y cuánto tiempo para adelante tenés. Por ejemplo, el brote de coqueluche ahora. Nosotros estamos atravesando un brote de coqueluche, sacamos el alerta el 21 de octubre, estamos en noviembre, sí, el 21 de octubre. Desde que sacamos el alerta, sabemos que, no sé si saben, pero coqueluche tiene más riesgo de morir los lactantes hasta los 2 meses de edad, sobre todo, que son los más vulnerables. La forma de reducir la muerte en ese grupo más vulnerable es vacunando a la persona embarazada, a la gestante, para que cuando nazca el niño haya recibido cierta protección a través del pasaje de la placenta. Pero tenemos muy bajas coberturas en las personas gestantes. Nosotros sabemos que desde que largamos de la alerta, todos los niños que nacieron de ahí para adelante y ese equipo de salud no está adecuadamente sensibilizado y no se vacunó a la persona gestante, no vamos a ver un impacto porque el niño ya nació, ya está expuesto en este medio donde hay una alta circulación de coqueluche. Así que sabemos que por lo menos 2 meses, que es el tiempo de mayor riesgo, vamos a seguir teniendo casos en estos grupos y hasta podemos tener fallecidos, porque ya hay un grupo expuesto. La cadena de transmisión no la pudimos reducir interviniendo a tiempo con esas gestantes. Sí, estamos a tiempo de los niños que no nacieron para vacunar a las personas gestantes para que cuando nazcan ya nazcan protegidos por lo menos los primeros meses y ahí
también dependerá del sistema de salud que cuando cumpla los 2 meses ya le aplique su primera dosis de calendario al recién nacido. Pero sabemos que tenemos 2 meses donde nuestra intervención tiene que ver sobre todo de que el entorno donde esté ese recién nacido esté adecuadamente vacunado, recuperar calendarios y demás, porque conociendo la cadena de transmisión estamos llegando tarde al grupo más vulnerable. Y tenemos por lo menos 2 meses para eso. Así que en esos 2 meses es donde tenemos que la vigilancia más intensificada. Siempre y cuando logremos llevar de vacunación de pesadas. Exacto. O sea, estos 2 meses de que se salga la alerta, estás muy enfáticamente vigilando, porque sabes que tenés en la población un grupo de mayor riesgo y estás trabajando para que no, en los pasados 2 meses eso se haya reducido, porque ya no hay tutía. Pero también hay otras medidas de salud pública para hacer, porque bueno, vos decís, tengo 2 meses de riesgo. No me queda otra que vacunar a las gestantes para que no sigan naciendo así, pero en el medio tengo recién nacidos que siguen naciendo con riesgo. Una de las medidas de salud pública que se está analizando es si adelantamos la vacuna de los 2 meses unas semanas para reducir el tiempo de exposición de esos niños que son los más vulnerables. Y ahí achicamos un poquito más las personas vulnerables en este brote. Pasado ese tiempo también tiene chance de enfermar en forma grave y hasta de morir. Tenemos niños de 1 año fallecidos, pero la probabilidad es menor. En ese grupo de 2 meses o menos es donde la probabilidad es muy alta. Así que bueno, para eso es la cadena de transmisión, inclusive las formas de control. Para estudiar un brote se utiliza estadística descriptiva, que muchos ya lo estuvimos viendo. También se pueden apelar a estudios analíticos, sobre todo cuando se estudian fuentes de contagio, quién se expuso, quién no se expuso a la fuente de contagio, es una de las principales. Ahí tenés grupos de estudio de control, el que se expuso y no se expuso, cuáles tienen más chance de enfermar. Por eso en una investigación de brote se puede hacer una investigación rápida, no con la rigurosidad de una investigación científica, pero sí utilizando el mismo método, y después el control y seguimiento del brote. La fase descriptiva es establecer la existencia del brote, verificar el diagnóstico, construir la definición de caso, que acá nos odian, pero esta es la forma en que nos ordenamos. Tenemos una definición de caso, identificar cuáles son casos y recolectar información. Para eso la definición de caso, quién entra y quién sale del brote, porque tenemos que ponernos de acuerdo rápido, y realizar epidemiología descriptiva sobre esos casos identificados. Hay que buscar el aumento de casos a partir de reportes de datos, hay que confirmar la relación que hay entre los casos. Generalmente, cuando hay un brote, se desencadenan diferentes líneas de trabajo. Una está detrás de los casos nuevos, otra está dentro de los casos ya identificados, buscar a ver qué tienen en común para identificar su cadena de contagio. Por ejemplo, el brote de cistacosis, había alguien que estaba detrás de los casos internados y otra tratando de los que ya se recuperaron, buscándolo en la casa para ver qué habían hecho, por qué se habían contagiado, y son 2 equipos de trabajo trabajando coordinadamente. Confirmar que el número de casos exceda el normal o el esperado. Siempre tenemos que verificar si estamos ante un brote o no, porque podemos habernos equivocado, y eso es posible porque trabajamos en incertidumbre y el margen de error es más alto. No tenemos la certeza nunca. Tenemos que ser conscientes de eso para no casarnos de que es un brote y es, como yo dije que era un brote, voy a sostenerlo hasta el final. No, puedo decir, me equivoqué, no era un brote, era tal cosa, tengo que comunicar que no se trata de un brote y que está todo bien, seguimos como estábamos y listo. Pero es parte del ejercicio verificar todo el tiempo si estás identificando adecuadamente y no es un artefacto lo que estás viendo. Aumentos para este caso, nosotros tuvimos una situación particular que era una médica que logramos identificarla porque era un centro de salud que un determinado día de la semana o 2 días de la semana notificaba sarampión. Y, viste, todo el caso sarampión se armaba un lugar, siempre era la misma persona que yo supongo que siempre, bueno, había un patrón. Claro, alguna
sintomatología o algún exantema como un sarampión, y entonces lo notificaba como sarampión, pero era, íbamos y veníamos siempre hasta que identificamos que esa persona estaba esos 2 días, era la misma persona. Y por ahí había muchos exantemas, hacía bien su trabajo, el asunto del resto no lo hacía bien. Porque realmente el exantema es frecuente, sobre todo en pediatría es muy frecuente, y Claro. realmente se subestima y bueno, se dice sexta enfermedad. Pero bueno, hay que sospechar sarampión, sobre todo ahora que estamos en un contexto regional de riesgo. Pero sí. Verificar el diagnóstico tiene que ver con verificar los signos y síntomas de cada caso para ver si los clasificamos como caso y era o no era, porque también hay que revisar lo que metimos en la bolsa como caso, si hay alguno que sacar para depurar bien lo que estamos analizando, los hallazgos de laboratorio, el inicio de la enfermedad, la duración de los síntomas, la exposición sospechada y ver si, bueno, se trata de un virus, bacteria o toxina la sospechada para estudiar toda su cadena de transmisión y periodos de transmisibilidad. Acá hago hincapié en la definición de caso, porque es cuando tenemos una alerta siempre hay una definición de caso, porque tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente en las cosas que tenemos que hacer para prevenirlo, sino cómo vamos a contar los casos a partir de que tenemos una situación diferente. Y la definición de caso puede ser diferente a la de la vigilancia habitual, o puede ser la de la vigilancia habitual, es una decisión de cada brote. Y las definiciones de caso, según sus niveles de clasificación, siempre hay una definición de caso para confirmar, para definir como probable y como sospechoso. La de menor categoría, por decirlo así, es la definición de caso sospechoso, donde tenés síntomas compatibles o un nexo epidemiológico o algo que te haga sospechar de que esa persona puede estar formando parte de un brote. El caso probable ya tiene un pasito más, que se le agrega pruebas del laboratorio, que puede ser prueba de tamizaje o una prueba categórica o utilizada para su confirmación, y el caso confirmado reúne todos esos criterios en forma simultánea, que es el que tiene los síntomas, tiene el nexo epidemiológico y tiene el laboratorio, que lo confirma. A veces hay enfermedades que solamente los síntomas clínicos ya lo confirman, como por ejemplo el brote de cocaína contaminada. El síntoma clínico de intoxicación con depresión del sistema respiratorio era definición de caso, había solo caso confirmado, no había sospechoso, todos eran confirmados porque era una exigencia tener algún signo de depresión del sistema respiratorio, más un nexo epidemiológico que era el antecedente de consumo. Esas dos asociadas, caso confirmado, listo. No había otra definición. Pero, por ejemplo, en el brote de fentanilo asociado a HLV es muy exigente la definición, primero porque es un evento mejor caracterizado en este momento, pero ahora no basta con haber hallado la bacteria que se halló también en la ampolla. Tiene que ser la misma bacteria con los mismos patrones de resistencia y de la misma familia verificada a nivel molecular por el Malbrán. Solo así se confirma. Todos los que tienen un hallazgo bacteriológico similar se tienen que mandar al Malbrán y hasta tanto se tratan de casos sospechosos, por más que pueda tener la Klebsiella o la Ralstonia. Si no tiene el verificado o comprobado que pertenezcan a la misma cadena de transmisión a nivel molecular, es un caso sospechoso. Solo lo molecular lo define como confirmado. Cada brote tiene sus definiciones de caso, de acuerdo a la especificidad o la sensibilidad con la que quiere contar los casos. Con la clínica es suficiente. Eso, si la plata. Sí, es confirmado. Tener brazos, eso. Sí, y aparte ahí vos sabés siempre que cuando apelás a la confirmación por nexo epidemiológico vas a estar metiendo dentro de los casos una proporción de personas que efectivamente no son casos, pero ese riesgo se corre porque es peor el riesgo de dejar afuera personas que sí son casos y que deberían ser tratadas como tales. Por eso en un brote, sobre todo de dengue, se apela a ser más sensible
específico. Yo quiero que se nos clasifique como dengue de más a de menos, porque el dengue puede evolucionar en forma grave y morir. Y necesitamos que todas las personas que están atravesando síntomas compatibles tomen los recaudos, se los monitoree, si tienen una enfermedad de base. ¿Cómo? Una cuestión económica también, ¿no? Digo, Sí, no es costo efectivo estar haciendo diagnóstico a todo el mundo. Primero porque los métodos diagnósticos son costosos, segundo porque el personal de salud está sobrecargado y hay que readecuar el trabajo del personal de salud para garantizar una buena atención de las personas. Ahí el diagnóstico etiológico empieza a ocupar un segundo plano porque empiezan a tener, por ejemplo, limitándonos al campo bioquímico, empieza a tener más relevancia volcar todo ese esfuerzo a parámetros bioquímicos que indiquen severidad. El hematocrito, el recuento de plaquetas, son todos indicadores bioquímicos que no son de diagnóstico etiológico, pero que te definen la conducta terapéutica. Entonces, en ese marco hay que decidir qué hacer y sobre todo cuando es una enfermedad que se presenta en forma de epidemias, que sobrecarga el sistema de salud y sabemos que el sistema de salud no es tan elástico. Tenemos que redistribuir tareas porque si no, no podemos con todo y además hay que ver en qué se gasta para asegurar una buena atención de las personas y por ahí, para asegurar una buena atención de las personas, no es sinónimo una buena atención de las personas a que todos tengan su diagnóstico de laboratorio de dengue. Es sinónimo de tener una buena atención, haber sido monitoreado por un equipo de salud, haber tenido acceso a un hemograma, si ameritaba según su evolución clínica, y haber tenido acceso a una teleconsulta en el caso de que tenga alguna duda o un establecimiento de salud cerca. Eso. Pero son decisiones que se toman en función de cada agente patógeno. Cuando se está investigando un brote, uno puede recolectar datos de la vigilancia pasiva o hacer vigilancia activa, que es ir a buscar los casos, no esperar a que vengan al sistema de salud, sino salir a la comunidad, hacer encuestas en el barrio, ver si hay otros febriles, que es lo que se hace generalmente con dengue, es lo que se busca si en el barrio hay otros casos similares para identificar el brote. Una vez que identificaste el brote, listo, ya empiezo con la vigilancia pasiva, todos los que lleguen al sistema de salud, saco el alerta, miren que está circulando el brote, si tienen síntomas vayan, tomen agua y cuídense de las picaduras de mosquitos. Y durante un brote, en realidad es durante la investigación de un brote, es imperativo usar búsqueda activa de casos, porque solo así puedes saber si estás frente a un brote exhaustivamente y no te lo dice la vigilancia pasiva nada más. La epidemiología descriptiva, tiempo, lugar y persona, que ya lo había mencionado. Se usa la epidemiología descriptiva para caracterizar el brote, para identificar la población de mayor riesgo, proporcionar claves acerca de la gente, fuente de modo de transmisión. Generalmente cuando nosotros tenemos un brote, lo primero que hacemos es la curva epidemiológica. Vemos cuántos casos tenemos por hora, por semana, por día, depende de si es una enfermedad muy aguda o una enfermedad que permite agrupar los casos en semanas. Y según cómo viene la curva, podemos decir, estamos en la fase de ascenso, estamos en la fase de descenso. También para los que estudiamos mucho las curvas epidemiológicas, nos dice, esta curva es claramente de una enfermedad transmitida por mosquito. Esta curva es por una fuente común. Acá hubo una exposición que explica que crecieron rápido y baja lento. Y así las curvas, describir gráficamente en tiempo cómo ocurrieron los casos, te permite más o menos estimar cuándo estuvo la exposición, cuál es el mecanismo de transmisión. Son algunas herramientas a la que puedes apelar cuando todavía no sabes cuál es el agente involucrado. Cuando sabes el agente, ya listo, lo sacas todo por conocimiento del agente. Proporcionar información para iniciar las medidas de control y prevención y familiarizar al investigador con los datos, que siempre hay una instancia de capacitación en cada brote. Tiempo es en curva, lugar, barrio, manzana, institución o un evento. Muchas veces los brotes de diarrea son porque hubo un casamiento, un 15 o algo, y generalmente son los sándwiches de miga, lo que la fuente pero bueno, generalmente tiene que ver con eso, o en el caso del botulismo,
un familiar que llevó una conserva hecha que es riquísima, pero trajo consecuencias. En el botulismo lo que siempre se enseña que es para el manejo seguro de los alimentos, todos los alimentos que forman parte de la conserva tienen que ser cocidos. No se tiene que agregar especias crudas cuando termina, que muchas veces lo que hacen es poner el granito de pimienta y cierran el frasco. Y el granito de pimienta está crudo, o sea, o no atravesó un proceso de cocción, y ahí está la espora, o no sé si la espora o ya me olvidé, porque es... Sí, es raro, es raro. No, porque sí se enquista, pero no me acuerdo el nombre de Clostridium. La fase analítica es buscar, ya estamos en las últimas, desarrollar la hipótesis. Si no sabemos, si no tenemos ningún hallazgo de laboratorio, por la curva uno puede saber el momento de exposición, y entonces establece ahí entrevistas para buscar las posibles fuentes de exposición, el día, la hora, la actividad, el alimento. Entonces hace una búsqueda retrospectiva de casos, buscando sus antecedentes, y a partir de los factores que se repiten, identifica posibles momentos de exposición y se hacen muchas veces tablas de 4x4 para establecer medidas de asociación y comprobar una fuente. Y además se puede comparar con otros datos o conducir estudios adicionales. Pero generalmente lo que se hace es, cuando no sabemos, no logramos identificar el agente patógeno, volvemos a interrogar a las personas y vamos preguntando cada vez más hasta encontrar un patrón. Entrevista en profundidad, y a partir de ahí se estructuran otras. Fase de control es implementar y evaluar las medidas de prevención y control, que esas van desde, prevenir la exposición para mayores brotes o eliminar la posible fuente. Y la otra cuestión es que estas medidas de prevención y de control se tienen que iniciar precozmente. A veces lo tenemos que hacer sin conocer en profundidad el agente patógeno, sin conocer en profundidad su vía de transmisión, pero con la clínica, con la descripción de cómo ocurrieron los casos, en dónde ocurrieron, con qué velocidad, uno puede estimar cuáles son los agentes patógenos que pueden ser los involucrados, y ya adopta medidas y ya las implementa. No hay que esperar a tener toda la certeza para implementar medidas de control. Y por último se comunican los hallazgos, que nuestro mecanismo de comunicación más tradicional cuando hay un brote es el alerta epidemiológica, y si no amerita desarrollar una alerta epidemiológica por su severidad o por su extensión o lo que sea, hay otra forma de comunicar, que son las comunicaciones epidemiológicas, que es otro documento técnico donde se avisa al equipo de salud que está pasando algo. Estate alerta de si identificas esto, porque necesitamos trabajar coordinadamente para abordar esta situación, que no está salida de control, pero está ocurriendo con más frecuencia de lo habitual. Para eso utilizamos las comunicaciones epidemiológicas, que es otro instrumento, además de las alertas epidemiológicas. Y esa es la última.